Micrófono. Aló, aló, ahí sí, se escucha, se escucha. Sí, profe. ¿Se escucha bien? Ya, estamos listos entonces. Vamos a comenzar el tiro. Tengo un pequeño. Un segundito para comenzar inmediatamente. Hoy día estamos con octavo básico, que nos toca en primera clase del mes de abril. Así que nos toca lo que es de la segunda unidad. Dame un segundito, vamos a ver el tiro acá. Perdón. Dame un segundito que estoy. Vale, séptimo básico. Ya, chicos. Buenos días a ustedes, que estén muy bien. Vamos a darle un ratito para que entre alguien más. Y como les dije, ahora nos toca lo que es el mes de abril. Entonces nos tocaría todo lo que es, vamos a sacar esto un poco para tener mejor conexión a internet. Y vamos por la clase del día de hoy que nos corresponde a lo que es Atenas. Ya pasamos un poco todo el periodo de la prehistoria, todo el periodo de la humanización, la aparición del hombre, todo lo demás. Y entonces lo que nos queda ahora por ver es pasar a la segunda unidad ya cuando el hombre ha evolucionado. Ya vimos las primeras civilizaciones, Egipto, India, China, Mesopotamia, donde nacen en el creciente fértil, que le llaman, que es todo este sector desde el río Nilo hasta el río Éufrates y Tigres, lo que es hoy en día Egipto, Irak. Nos vamos a cruzar hacia el frente. Si nos vemos en el mapa, vamos a cruzar hasta el frente. Vamos a cruzar al frente, digamos, a lo que es la antigua Atenas. Acá está el objetivo, chiquillos, para que anoten: Atenas, comprender y analizar la cultura ateniense. Comprender y analizar la cultura ateniense. Comprender y analizar la cultura ateniense. Anoten ahí el objetivo de la clase del día de hoy. Ya, chicos, notaron entonces, estamos listos con el objetivo. Objetivo: comprender y analizar la cultura ateniense. Cuando nosotros, yo les digo, mira, vamos a salir un poquito de acá. Profe, ¿lo puede devolver un poco? Ya, al tiro. Aquí está. Atenas, objetivo: comprender y analizar la cultura ateniense. Ya. ¿Estamos listos con esto entonces? Vamos a ver un mapa. Vamos a aprovechar acá a ver si puedo buscar un mapa del Mediterráneo. Mira tanto que se está ahí deshaciendo. Y acá está.
Acá nosotros vemos este mapa, que nos interesa a nosotros lo que es el Mediterráneo, donde vamos a ver esta cultura que creció. Estoy ocupando el Google Maps, que nos da hoy en día lo que es la conformación de todos estos países o estos estados o gobiernos que nosotros conocemos hasta el día de hoy, desde dónde comienzan, de dónde partieron. Si se dan cuenta, nosotros acá estuvimos viendo todo lo que era el creciente fértil, que es aquí, Egipto, el Cairo, toda la circunvalación de lo que es el río Nilo, todo de donde nace el río Nilo. Acá tenemos en este costado de aquí, en este sector de acá, que hoy en día obviamente está mucho más modificado y cambiado, lo que era el creciente fértil, lo que fue la primera civilización que uno reconoce o está descubierta hasta el día de hoy, que fue Mesopotamia. Pero si se dan cuenta, hoy en día en este sector de aquí encontramos lo que es Irak, en el otro lado de acá Irán, y más abajito, Kuwait. Y se dan cuenta que nosotros vamos hoy en día a ver lo que es la antigua Atenas. El inicio de la primera gran civilización se le podría considerar moderna de esta época, en la cual ellos nos dejan una base muy importante, porque se estudia, porque nos dejan la base de la filosofía, de la matemática, ciencia, historia y principalmente la democracia. Y aquí nosotros tenemos Atenas. Todavía está Atenas, pero todo este sector de aquí, hasta más acá arriba, que obviamente hoy en día hay distintos países nuevos, pero nosotros nos vamos aquí, en Grecia y Atenas. Esto es lo que se le llama el mar Mediterráneo, todo este sector de acá. Todo esto es el mar Mediterráneo más esto de acá. Y aquí nosotros vamos a concentrar nuestra historia ahora, en Atenas. Ahí llegamos. Obviamente acá todavía está el monumento a Zeus o el templo de Zeus, que se mantiene como, obviamente como atractivo turístico, pero aquí en este pedacito de aquí donde nosotros vamos a concentrar la iniciación y la historia que vamos a ver ahora, qué es Atenas, de dónde partió Atenas, si se dan cuenta dónde está ubicado y dónde estamos ubicados nosotros. Si alejamos el mapa, nosotros estamos acá, Chile. Y ellos están en otro continente. Más o menos para que nos ubiquemos geográficamente dónde partió la civilización, más o menos en todo este sector de acá. Vamos a dejar esto y vamos a partir con lo que estamos viendo acá. Para los que entraron tarde y atrasados o alguna cosa, Atenas dice, título, Atenas, objetivo, comprender y analizar la cultura ateniense. Comprender y analizar la cultura ateniense. Obviamente acá estábamos viendo en el otro mapa, que se veía mucho más grande, donde aquí también aparece la cultura ateniense. ¿Quiénes son los primeros o los primeros pueblos que fundaron esta cultura? Como sale acá, Atenas fue fundada por los jonios. Estaba situada en la península de Ática y es la capital de Grecia y de Ática, donde nosotros vimos en el mapa, donde vimos que era Atenas, ahí partió esta primera tribu que eran los jonios. Ellos se asentaron y empezaron a evolucionar en lo que es Atenas y posteriormente la cultura griega. ¿Cuál es la gracia que tiene Grecia? O Atenas, en pocas palabras, que es la primera parte. Obviamente, dentro de lo que es la cultura ateniense, hubieron etapas de formas de gobierno, que todas estas formas de gobierno después se van repitiendo a través de los años. Obviamente, acá lo más conocido que nosotros tenemos es la monarquía, donde el poder de una persona, o el rey o el basilius, ¿qué significa eso? Que es una sola persona la que está a cargo, y nosotros conocemos el rey. Desde esta época, más o menos, del siglo 4, 5 antes de Cristo, en la conformación de lo que es Atenas y posteriormente Grecia y la democracia, como tal, aparece la organización política y están estos tres periodos: monarquía, oligarquía y tiranía. La monarquía, estamos la más clara y la más conocida, es de donde hay un rey y hay una sola persona en el poder. La oligarquía es el poder de pocos, como dice acá, y es donde pertenece principalmente todas las personas que están dentro de la aristocracia o la nobleza.
Obviamente aquí son todos los que están más cercanos al rey. Y tenemos lo que es la tiranía. La tiranía es donde encontramos todos estos líderes de origen aristocrático que defienden a los intereses de los más desfavorecidos, realizan reformas políticas y económicas favoreciendo a comerciantes, campesinos y artesanos. ¿Por qué se le llama tiranía? Porque obviamente es un periodo donde se toman decisiones un poco más dictatoriales sin tomar en cuenta o sin tomar la base de esta democracia o este sistema democrático que estaba creando el pueblo ateniense y posteriormente lo que es Grecia en su conformación total. Por lo mismo acá tenemos la pequeña definición que significa democracia, poder ejercido por los ciudadanos, que significa demos. Después tenemos uno de sus más grandes exponentes, que es Salomón, Solón, que dice Clístenes, los que dan el derecho a todos los ciudadanos a participar en un gobierno. Ellos son los primeros que parten con la idea de que todo hombre libre, hombre, en esta época las mujeres no participan en los niños, todo hombre libre que haya nacido en Atenas o dentro del territorio griego, tiene derecho a participar en la democracia y en las reformas de la ciudad. Más o menos acá vamos a ir viendo a grandes rasgos cómo se va conformando esta organización política ateniense, y estos son los tres periodos más importantes que ellos van viviendo dentro de su propia cultura, su propia forma de gobierno, como han ido evolucionando. Vamos a ver un poquito acá también lo que es la sociedad ateniense, por eso mismo yo le decía, se divide en dos grandes rasgos, libres y esclavos, no hay más. Y obviamente están los ciudadanos y no ciudadanos. Si nosotros nos recordamos un poquito lo que vemos alcanzamos a ver en Cívica, que siempre ciudadano se le considera a cierta persona, principalmente en esta época hombre, que cumple mayoría de edad y que puede participar en la política, nacional. Siempre tiene que ser un hombre libre de cierta edad. Por lo mismo dice que aquí todos los ciudadanos participan en política. Oplitas más caballería defienden a la poli, que serían los soldados, hombres libres que pueden participar en el ejército. Después están los magistrados, que obviamente estos vienen directamente desde la nobleza o aristocracia, que son escogidos por el poder central, que puede estar establecido de acuerdo a la época un rey, una oligarquía donde el Senado manejaba, o, ¿cómo se llama?, un tirano o un dictador. Después tenemos los miembros del Tribunal de Justicia que imparten la justicia en la sociedad hijo de padre ateniense. Solamente, como les digo yo, lo mismo que sucede hoy en día, quienes se consideran atenienses o quienes pueden participar en esta política, solamente hijos, acá hablamos de hombres, que hayan nacido de padre y madre ateniense, lo mismo que en Chile hoy en día, solamente pueden participar en la política, o sea, se les considera ciudadanos, y que pueden votar, a hijos e hijas nacidos de padre y madre chilenos solamente. ¿Quiénes son los ciudadanos? En esta época le llamaban meticos, que eran extranjeros en las polis, que son las ciudades. Los clerucos, miembros de una colonia. ¿Qué significa eso? Que obviamente Atenas, posteriormente en su mayor esplendor, que fue cuando estaba en Grecia, tenían colonias fuera de su territorio y ellos no podían participar en la política ni en las decisiones, y las mujeres. Y dentro de esto tenemos también en la sociedad los esclavos. Los esclavos, ellos no eran considerados absolutamente para nada. Simplemente eran esclavos. Pero antes de eso, déjenme tomar un poquito niños en la lista. Para dejar la lista. Vamos a tomar la lista. Ya. Y ahora vamos a ver algo acá. No lo vimos. Vamos a ver un poquito. Me dicen ver si se escucha bien o no. La Acrópolis es uno de los monumentos más importantes de Europa.
Esta pequeña meseta de roca caliza fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Estamos en la cuna de la democracia, en la patria de la filosofía, en la ciudad de los grandes matemáticos, artistas y escritores. La Acrópolis era el lugar mejor defendido de la ciudad, por su posición elevada y por estar rodeado de murallas. Se aprovechaba para situar aquí los edificios emblemáticos y sagrados. También se celebraban aquí los eventos más importantes de la ciudad. Son muchos los pueblos que han ocupado este lugar, dejando su marca en las construcciones y la configuración de la Acrópolis. En su interior se han hallado evidencias de la presencia de un palacio perteneciente a la época micénica, hacia el año 1400 a.C. Una gran parte de los edificios que forman la Acrópolis se edificaron durante la época. Cuando hablamos de la Acrópolis, hablamos de la principal ciudad que era Atenas, donde era el centro de este poder que posteriormente unificó a toda Grecia. Y obviamente, como lo plantea acá el video, Grecia o Atenas es la cuna de la filosofía matemática y principalmente la democracia. La época de Pericles, en el siglo V a.C. Anteriormente, los edificios fueron destruidos por las tropas persas de Jerjes I. El Partenón fue construido sobre los restos de otro templo anterior, como pasó con otros edificios religiosos y civiles que estaban repartidos por toda la montaña. Todos se conservaron en bastante buen estado hasta el siglo XVI, cuando a causa de la dominación otomana, el Partenón se convirtió en mezquita, el Eleftherión en harén y los propileos en polvorín. Durante el asedio de Atenas del año 1687, los venecianos, bajo el mandato del general Francesco Morosini, hicieron grandes destrozos con sus bombardeos. Un golpe de mortero destruyó en parte el Partenón, ya que los musulmanes lo utilizaban también como polvorín, derrumbándose el techo del templo. Atenas es una de las capitales más antiguas de Europa, con más de 6.000 años de historia. Sus inicios se sitúan alrededor del año 4000 a.C. con los pelasgos, sus primeros habitantes. Después llegaron los helenos, que encumbraron a la ciudad. En la Atenas prehistórica, la historia se mezcla con la mitología, dando lugar a mitos y leyendas. Los dioses Poseidón y Atenea, en su intento de competir por el dominio de la ciudad, deciden ofrecer cada uno un regalo a sus habitantes. El dios ofrece el agua y la diosa el olivo. Los habitantes escogen el regalo de Atenea, tomando desde entonces el nombre de atenienses. El comercio y la artesanía hicieron florecer la ciudad hasta el punto que los atenienses fundaron colonias a lo largo del Mediterráneo. En Atenas se constituyó la primera biblioteca pública del mundo, pero no era su único atractivo, ya que se embelleció con templos, imponentes edificios públicos y fuentes. Entre el 508 y el 507 a.C., Clístenes estableció en Atenas las bases del régimen democrático y aseguró a los ciudadanos libertad, igualdad de derechos e igualdad ante las leyes. A principios del siglo V a.C., durante las invasiones persas, los atenienses ganaron un merecido prestigio como defensores de la era. Bajo el mandato de Pericles, Atenas llegó a su máximo apogeo. Más adelante hablaremos de Pericles y el denominado siglo de Pericles. La ciudad de Atenas se convierte en la cuna de la filosofía y la retórica, consolidándose como centro cultural del mundo antiguo. En el 323 a.C. tienen lugar dos hechos históricos trágicos para el helenismo: la muerte de Alejandro Magno a los 33 años y la caída de la democracia de Atenas, que cambia el rumbo de la historia griega. Desde entonces, Atenas experimenta una progresiva decadencia política, aunque se mantiene como centro cultural del mundo antiguo hasta el 529 de nuestra era, cuando un edicto del emperador Justiniano pone fin a las escuelas filosóficas de Atenas y obliga a todos los atenienses y griegos a convertirse al cristianismo en un plazo de 3 meses. Atenas, al
al igual que toda Grecia, permaneció bajo la dominación romana. Prácticamente desde entonces y durante casi 2000 años se suceden en Grecia las invasiones extranjeras. Romanos, érulos, godos, cruzados franceses, almogávares, florentinos, venecianos y turcos la saquearon y la conquistaron hasta la fundación de la Grecia independiente en 1830. Bueno, aquí vimos a grandes rasgos también lo que es un poquito la cultura ateniense. A grandes rasgos también cómo parte esta cultura, cómo se conforma, de dónde viene, quiénes fueron sus mayores exponentes. No estamos profundizando tanto, pero estamos viendo lo más que podemos. Acá también está lo que es, cuál era el rol de la mujer en lo que era Atenas, y obviamente no podemos dejar de lado ni estudiarlo tampoco, lo que es Esparta. La mayoría ubican un poquito lo que es Atenas o Esparta por la cultura popular hoy en día, televisiva, donde hay un sinfín de películas, tanto algunas más modernas y otras más clásicas que hablan de principalmente los dioses griegos, las hazañas de los espartanos. Pero acá nosotros esta cultura era bastante machista, como siempre se nombró acá, eran solo los hombres los que participaban en la democracia, en la política, en el comercio, en todo. Y acá hay que ver el rol de la mujer, porque nosotros vimos acá que se consideraban libres solamente a los hombres, o sea, ciudadanos, y las mujeres no eran ciudadanos, eran simplemente atenienses, pero no tenían ninguna participación, por lo menos en la política, y los esclavos menos. Y acá teníamos en Atenas, ¿cuál era la participación de estas mujeres en este mundo? Y acá en Atenas era bastante sencillo, dicen, en Atenas las mujeres no eran consideradas importantes. Meramente en el sentido de poder, entre comillas, administrar un pequeño comercio o agricultura dentro de la misma casa, y la otra era servían para procrear y tener hijos. Por eso acá dice, en Atenas las mujeres no eran consideradas importantes, no tenían la posibilidad de participar en negocios o en la educación. Lo que aprendían quedaba relegado a la vida de la casa, tareas domésticas y cuidado de los niños. No hay problema, ya quedó en la lista, así que no se preocupen. Si se dan cuenta, la cultura ateniense era bastante machista en un comienzo, en el sentido de que la mujer simplemente estaba relegada a las funciones de la casa y no podía participar en casi nada. A diferencia de Esparta, las niñas en Esparta eran enseñadas para ser madres de guerreros. Obviamente tenían un poco más de participación en la educación de estos hombres, pero no podían ir a la guerra, pero debían ser parte de los entrenamientos, ya que las mujeres fuertes tendrían bebés fuertes que serían buenos guerreros. O sea, dentro de la sociedad espartana, tanto obviamente lo que es en el sistema político principalmente, ellos tenían una tiranía, donde las leyes eran, más bien dicho, eran escogidas por ciertas personas que eran la oligarquía, pero las mujeres eran partícipes en casi todo, menos en ese sentido. O sea, jugaban y practicaban a la par con los hombres. Esa es la diferencia de la cultura ateniense. En la ateniense las mujeres simplemente eran relegadas a funciones del hogar, siendo que las mujeres espartanas, ellas participaban a la par en lo que era, más bien dicho, el estudio, principalmente en la guerra, de los hombres, porque se considera que si eran fuertes, sabían lo que era el entrenamiento que los hombres sufrían, iban a tener hijos fuertes y iban a saber criarlos directamente para ser unos buenos guerreros. Vamos a ver la otra patita que tengo acá para más o menos ir terminando lo que es la antigua Atenas. Hola, muy buenas, queridos alumnos. Acabo de viajar con mi aplicación de viajes en el tiempo a la antigua Grecia y vamos a hacer un pequeño recorrido por una polis griega. ¿Por qué no subimos a la Acrópolis? Venga, venid, vamos. Esto de aquí es la Acrópolis. Aquí se encuentran los principales templos y edificios importantes de la ciudad. Además, es una zona muy segura, pues está en alto y es la zona más defendida de la ciudad. ¿Sabéis lo que tenemos ahí detrás? Es el Partenón. El Partenón es el principal monumento de Atenas
Atenas es la polis más chula de toda la antigua Grecia, a pesar de que los bravos guerreros espartanos parezcan muy molones. Oye, ¿de dónde han salido esos guerreros? ¿Son espartanos? No, tranquilos en la broma, no. Era una broma, simplemente no, me encanta Esparta, mola mucho. La gran diferencia que tenía Esparta a Grecia, obviamente los espartanos igual tenían una cultura bastante rica, pero no fue tan grande como la griega, donde ellos se dedicaron principalmente a cultivar todo lo que es el pensamiento, todo lo que es la filosofía. Dígame, todo lo que es la filosofía, las matemáticas, ciencia, la democracia en sí, la política. Ya no hay problema. Y obviamente los espartanos, ellos eran unos muy buenos guerreros, se dedicaron principalmente a cultivar todo el arte de la guerra. ¡Socorro! ¡Socorro! Menos mal que logramos escapar de los espartanos. La verdad es que no se andan con chiquitas. Y ahora espero que no vuelvan a estar detrás de mí. Vamos a continuar hablando de las polis griegas, de Atenas, de Esparta, de aquellas que exportaron unas maneras de ver el mundo, una civilización, una filosofía y unas características muy importantes aún hoy para nosotros. Y antes de comenzarlo, quiero mandar un saludo a todos los profesores con los que he compartido en el FlipCon Spain de Madrid, que se ha celebrado este fin de semana, un maravilloso, todos ellos. Y ahora sí, en este vídeo nos centraremos en estudiar las características de la Grecia clásica, esa época de esplendor en la que polis como Atenas o Esparta se convertirán en las más poderosas de todo el mundo griego. Pero antes de nada, tenemos que estudiar un concepto que hemos visto en este vídeo y también en el anterior, el concepto de polis. ¿Qué son las polis? Como ya vimos en el vídeo anterior, el marco geográfico en el que se encuentra Grecia favoreció la aparición de una serie de ciudades independientes unas de otras. Estas ciudades independientes van a empezar a surgir a partir del año 800, que, como ya vimos, es el momento en el que abandonamos la llamada época oscura y da comienzo la época arcaica. Una época que, como podemos ver en este gráfico, se caracteriza fundamentalmente por la colonización griega que ya vimos en el vídeo anterior y que luego dará paso a la esplendorosa época clásica en la cual vamos a centrarnos en este vídeo. Hay que recordar, chicos, que obviamente cuando él habla de polis, son ciudades-estado. Dentro de lo que era Grecia o lo que era Atenas, habían distintas ciudades-estado, no era solamente una. No era solamente una ciudad-estado, existían varias. Y entre ellas donde se empezaron a poner de acuerdo y se empezaron a juntar. Y empezaron a conformar este gran esplendor y esta gran democracia que posteriormente llamamos Grecia, pero ellos empezaron a juntarse poco a poco. Por lo mismo nosotros estábamos viendo aquí, nuevamente digo, para los que llegaron atrasados, para los que entraron recién, tenemos que el objetivo es comprender y analizar la cultura ateniense. Es comprender y analizar la cultura ateniense. Nosotros vimos en el mapa que toda esta cultura nace dentro de lo que es el mar Mediterráneo, donde Atenas fue fundada principalmente por un pueblo llamado Jonio. Está situada en la península de Ática, que está aquí, que nosotros la vimos en el mapa más grande, y es la capital de Grecia y de Ática. Vimos que posteriormente a la organización política de Atenas y posteriormente lo que es la cultura griega, se conforma en tres periodos, que es monarquía, oligarquía y tiranía, donde la monarquía encontramos a un rey, donde la oligarquía encontramos el poder de pocos, y la oligarquía significa que está el poder el poder está en manos de la nobleza principalmente, o de los más cercanos a este rey, y encontramos la tiranía donde encontramos un pequeño grupo de personas o una sola que toma el poder absoluto y simplemente dicta estas leyes para esta democracia, este sistema político, sin preguntar a los demás. Alcanzamos a ver un poquito lo que es la sociedad ateniense, donde encontramos los libres y esclavos, bien sencillo. Y
Dentro de los libres y esclavos encontramos a los ciudadanos y no ciudadanos. Y en los ciudadanos encontramos al ejército, los magistrados, miembros de tribunales, sociedades, padres atenienses. Encontramos aquí principalmente en los 3 primeros puntos a la oligarquía. Y acá solamente los que pueden participar en la democracia ateniense son hombres libres nacidos de padre y madre ateniense. Y acá, en no ciudadanos, encontramos los metecos, que son todos los extranjeros que viven en esta ciudad-estado, los clerucos, que son las colonias fuera del territorio ateniense, y las mujeres que no eran consideradas en la cultura griega, principalmente en todo lo que era la política o la organización de esta ciudad-estado. También tenemos cuál era el rol de la mujer. En Atenas el rol de la mujer lamentablemente era simplemente para tener hijos y cuidarlos. A diferencia de los espartanos, que la mujer participaba a la par con el hombre, solamente no podía participar en la guerra, pero sí podía participar en todo lo que eran los procesos internos del Estado. Ya, chiquillos, ¿quedan algunas dudas, consultas para más o menos poder, ¿cómo se llama?, dejar la clase hasta acá y nos conectamos rápidamente después para poder, ¿cómo se llama?, ¿Qué página del libro? Dígame, Página del libro, profe, ¿cuál es? ¿alguna duda, consulta? Ya, me voy a desconectar y No, profe, lo que quería saber era cuáles son las páginas del libro que nos tiene asignadas ahorita. ¿Cómo? Las páginas del libro que nos tiene asignadas ahorita. ¿Cuál libro? Libro de historia. A ver, escríbanlo, no tengo buen audio acá de retorno. ¿Cuáles son las páginas del libro que hay que hacer? Ahora las vamos a ver. Me desconecto y nos Ah, ya. conectamos al tiro.